¿Cómo va la semana? ¿Cómo va la Hola, vida en buenos días. general? ¿Eh? La semana bien, la vida mal. ¿Por qué? La semana bien porque sigo bien, pero la semana mal porque todavía sigo vivo. Bueno, Es dramático. sí, transmitiendo optimismo. En cualquier Vamos momento a, nos vamos a rajar un tiro todos. sí, vamos a arrancar el jueves Vamos bien a jugar la ruleta arriba. rusa. Ojalá. Bueno, está bien. Cada uno lo va llevando como puede, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Usted, profe? ¿Eh? ¿Usted? ¿Cómo se puede? Sí, no con esas ansias de vida que tiene el compañero que habló. Eh, no con esa alegría para afrontar cada día, pero más allá de eso, lo llevamos bastante bien, dentro de lo que se puede. Son tiempos para armarse de paciencia, ¿qué va a ser? Bueno, antes que me pregunten, todavía no terminé de corregir los trabajos prácticos, no sé qué pasa con esos trabajos, pero se van como reproduciendo, cada vez son más. Encima tuvimos alumnos nuevos, no sé si de la mañana, que están en plena clase, o de la mañana y de la noche. Todavía no vi bien si son o de qué turno son. Se va como reproduciendo. Sí, hoy voy a escribir algo en Classroom para que los que siguen en la cursada y hayan entregado el trabajo práctico se vayan anotando. Así, fundamentalmente me fije que no se me haya traspapelado, por decirlo de alguna manera, en el mail algún trabajo y corrija los que me falten. ¿Sí? Busque específicamente los que me falten y no toda la catarata del mail. Profe, A ver ¿qué cuáles trabajo, todavía no descargué en la computadora. Sí, ¿de qué trabajo estás hablando, profe? Un trabajo viejo, ¿no? es viejo, sí. Sí, sí. Ah, está bien. Ya me estaba No sé si, asustando, dije, había un trabajo y no lo hice, no. bueno, no te vi muy... En general el que dice eso, cuando no entrega un trabajo no se asusta. Pero dice, bueno, no entregué, no lo No, entregué. pero capaz hubo un trabajo nuevo y no me enteré, no me Bien, acordé. no fue el caso. Lo único nuevo que van teniendo semana a semana Los son los videos. videos. eh, que deben faltar 2 o 3 grupos todavía dar, así que el que ya vio el video por esa parte eh, se puede ir despreocupando. Hablando un poco de la cursada, no sé qué le habrá dicho otro profesor, pero a mí por lo menos no me confirmaron cuándo termina la cursada de la materia. Se supone que al final del cuatrimestre, pero bueno, con todo esto obviamente hay mucha incertidumbre sobre el cierre de notas y demás. No sé si específicamente tengo que cerrar las notas a final de cuatrimestre o si van a esperar para el cierre a que puedan volver las clases presenciales. La verdad que ni idea, pero tendría que ir definiéndolo ya no solamente yo, sino desde el instituto la semana que viene. Ahí, la verdad que no sabemos bien qué va a pasar la semana que viene, ni la próxima, ni la siguiente, entonces es un poco difícil Profe, saber todo eso. Sí, ¿cuándo terminaría el cuatrimestre? mira, este cuatrimestre en particular no sé, pero los cuatrimestres todos los años terminan antes de la vacación de invierno, o sea, en la segunda semana de julio. Insisto, este cuatrimestre en particular no tengo idea. Yo supongo que las materias sí cambiarán, o sea, las materias cuatrimestrales terminarán, pero no sé si para el final de cuatrimestre ya tendrán la nota definida, porque en realidad no me lo confirmaron, y porque de arriba no lo confirmaron. O sea, de arriba del instituto, digamos. Dale, Este, gracias. como que un poco se va improvisando. Una cosa es tener una cursada más o menos preparada, cuando vos sabés de antemano qué va a pasar, y otra es ir improvisando semana a semana, como está pasando ahora, no solamente en el instituto, sino en la educación en general. ¿Sí? Bueno, más o menos ese es el panorama. Por supuesto que, por ejemplo, la idea de tomar un examen escrito típico que se toma presencial está un poco dificultosa en estas condiciones. Y la idea de tomar un examen oral con 40 alumnos puede llevar un poco de tiempo. Entonces, hay que ir viendo cómo se cambian un poco los métodos de evaluación.
¿Esta materia es anual, profe? No, esta materia es cuatrimestral. ¿Sí? Esta materia es cuatrimestral. No solamente termina en el cuatrimestre, sino que eso quiere, por lo menos todos los años, eso quiere decir que es promocional. Es decir, que con 7 arriba del trabajo práctico, 7, arriba de 7 en el parcial, uno ya se desliga de la materia y no tiene que rendir final. A diferencia de las materias anuales que sí tienen un final obligatorio. Sí. Y en este Profe, caso, después tenemos otra materia pandemia. con usted, lo que sería el segundo cuatrimestre. La verdad que no lo sé. Me parece que el año pasado sí era así, pero este año la verdad que no me avisaron nada y creo que cambió. Ah, porque, o sea, en julio sería, en teoría, si no tenemos otra materia, no nos veríamos más. No, a mí no me verían más, claro. Sí. Claro, a eso me Obviamente, refiero. Capaz que sí, teníamos obviamente, una materia. sí, la verdad que no pregunté y por lo que tenía entendido, este año había cambiado. Pero bueno, no sé. Francamente no Veremos. sé. En todo caso, obviamente si tienen algo que ir comunicando sobre una vez que no nos veamos más, aparte fue una pregunta con nostalgia casi, parece como si me fuese extraño. No, sino porque yo pensé que era anual de la materia y era como, es raro. Es como que nos vimos una sola vez y es como que en teoría en julio se terminaría. Es raro, nada más. No por Claro, nada, no bueno, especial. Es un sí, poco raro. Igual, profe, el cuatrimestre que viene creo que tenemos historia social contemporánea, creo. Pero con usted no, ¿no? la materia es problemas sociales contemporáneos, creo. Ah, bueno, disculpe. Esa, historias. no sé, hasta el año pasado la cursaban conmigo, pero este año la verdad que no sé porque la verdad que no me avisaron nada. Entonces, no tengo idea. Pero bueno, oportunamente, yo por la duda la materia igual la tengo preparada, el año pasado, lo sumo, Sí. se cambia alguna cuestión, pero no tengo, la verdad, idea si el compañero va a pasar a extrañarme después de julio. No, la verdad es que no, esa parte no la sé. De todas maneras, si es que no nos vemos más, obviamente vamos a seguir conectados por Classroom para cuando tenga que dar algún anuncio sobre, por ejemplo, los que tienen que rendir el final y demás. ¿Sí? O sea que el Sí. vínculo por ahora no se va a profe, terminar. y en este caso el tema de los videos, ¿no? ¿Qué Sí. sería? ¿Como una nota, como un examen o lo tomás como un trabajo, como nota de trabajo? Y lo No, sumás los a la otra videos, nota de trabajo práctico. exactamente, lo sumo a la otra nota. ¿Sí? De hecho, la nota más trascendental en cuanto al número es la Ok. escrita, y el video, la idea era un poco practicar y un poco que ayude a la nota, ¿sí? Porque ustedes tampoco tienen tanta experiencia frente a cámara ni haciendo videos, entonces la idea es que no dependiera tanto de algo que ustedes no tenían práctica, ¿sí? La nota, para el que lo hizo bien el video, suma a la del trabajo práctico, y el que no lo hizo no tan bien, la idea es que reste por lo menos menos, o que no sea tan relevante, ¿sí? Pero la nota más importante de trabajo práctico es la escrita, ¿sí? Porque es algo que ustedes más o menos ya tenían o tendrían que tener desarrollado de la secundaria, es algo más habitual para ustedes que hacer un video frente a cámara, ¿sí? Profe, una Sí. pregunta. Sí, ¿Cuánto tenía que durar más o menos el video? depende del grupo y el tema. Ustedes, depende de la cantidad que sean en el grupo. Eh, por la cantidad que suelen ser a la mañana, un video de más o menos 5 minutos está bien, ¿sí? Pero Sí. bueno, por ahí alguno en 3 minutos y medio me hizo todo perfecto, dejó el tema completo y no hace falta más. Y por ahí uno hizo 8 minutos y la verdad que los 8 minutos estuvieron de más porque no dijo nada, ¿viste? Depende, O sea, ¿no? Sí, 5 minutos cada alumno o 5 minutos total. no, 5 cada alumno, Ah, por eso sí. más o menos. Insisto, por ahí hacen 3 minutos, he visto videos de 3 minutos que estaban muy bien. Y estaba bastante completo el tema, o de 4 minutos, ¿sí? Claro.
En Sí, sí, líneas sí. generales, cuando hacen un video de 1 minuto, 2 minutos, queda un poco corto. Sí, eso pasa también. ¿Sí? Dale, gracias, profe. Así que no hay un tiempo específico, pero sí más o menos un aproximado. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Va a haber otro trabajo más, profe? Depende mucho del cierre de cuatrimestre y de si puedo tomar o no un examen. Si puedo tomar el examen, no sé bien cómo, salvo que probemos hay algunas aplicaciones que te permiten hacer múltiple choice, por ejemplo. Si puedo tomar ese examen, decía, o quizá me dicen, no, espera a que vuelvan las clases para cerrar nota, ahí no haría otro trabajo práctico, pero si tengo que cerrar nota, necesito sí o sí la nota, sí habría otro trabajo escrito que englobe o que en el que tengan que desarrollar un poco distintas ideas que hayamos visto de historia nacional durante la cursada. ¿Sí? Y otra pregunta, profe, ¿ese Sí. trabajo lo va a dar cuando todos los grupos se hayan terminado de grabar en sus casas? Eso no lo sé. Sí, cuando tengan, cuando dé el trabajo, o en realidad ponga fecha para una consigna, sí van a tener la nota de trabajo práctico escrito, ¿sí? Y lo otro no lo sé porque ahí faltan 2 o 3 grupos a los que todavía no les di, no hicieron el video y lo voy decidiendo semana a semana para que tengan la misma cantidad de tiempo que los demás. ¿Sí? Porque todos los grupos les di 2 semanas. Entonces, si yo ya le digo a uno, hacer para tal día, para dentro de 4 semanas hacer el video, ya como que le doy una ventaja, por decirlo de alguna manera, con respecto a los demás. ¿Sí? No sé si es tu caso, no recuerdo si hiciste el video o no. ¿Todavía no? ¿No te tocó? Yo ya lo había hecho. Sí. Vos me habías dicho sobre la chicharra, medio gracioso, un tono gracioso. Ah, sí. Sí. Claro, porque lo subiste a las 11 y pico de la noche, por eso. Sí, sí. Era por eso. No, está bien, está bien. Están en el tiempo estipulado. Perfecto. Sí, esos todavía eran de Frondizi, ¿no? Frondizi, Ilia. Ujú. Eso los voy a ver la semana que viene porque es el tema que trabajamos la semana que viene también. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, cuando vos decís que la parte escrita, digamos, pesa Sí. o vale más en el sentido de la nota en comparación con los videos, te referís al otro TP que hicimos, ¿no? O esta parte de los videos también tiene una parte escrita que tenemos que hacer cada uno. Me gusta cómo está el miedo, el miedo latente de que alguien se haya olvidado de hacer algo. No, al que ya hicieron. Sí, yo me refiero a ese. Que de hecho ya Ah, bien, bien, ok, ok. muchos los tengo corregidos, pero y bueno, base a esa nota, sube algún puntito o baja o queda igual en relación a lo que hayan hecho en el video. De hecho, hay videos que están muy bien que por ahí amerita subirle un par de puntos en relación al trabajo escrito, insisto, que ya hicieron. Bien, bueno, el resto se irá definiendo un poco semana a semana, porque esto es así, no solamente con la cursada, sino con la realidad que nos toca en el país. ¿Sí? No sé si será la realidad que viven también en las otras materias, pero calculo que con muchas más o menos estarán así. Bien, si no hay preguntas, continuamos un poco con lo de la semana pasada. Bien, perfecto. Entonces, seguimos. Habíamos quedado un poco estamos hablando del peronismo, obviamente, y estamos focalizados en la primera. No veo a ninguno ahí. Celular, ahí. Estamos focalizados un poco en la primera presidencia, ¿sí? Y en cuanto a la economía, fue bastante novedoso cuando la economía, la política económica peronista, fue bastante novedosa en relación a lo que se había hecho antes en el país, y fue novedoso fundamentalmente en su primera presidencia. Económicamente hubo una etapa de mucho auge y de crecimiento
económico en los primeros años del peronismo, que tenían que ver fundamentalmente con el contexto internacional. ¿Sí? Había finalizado la Segunda Guerra Mundial y los países estaban volviendo a adquirir en gran cantidad materias primas que vendía nuestro campo. ¿Sí? Argentina, por más que se trató de industrializar o se fomentó la industria o se dio un impulso a la industria, Argentina seguía dependiendo mucho de los ingresos generados por el campo. Sí había en relación a otros gobiernos anteriores, había una intervención estatal en la economía muy, muy grande. El Estado ejercía un rol de redistribución de la riqueza. Habíamos visto todas las medidas a favor de los trabajadores la semana pasada. Un aumento casi sistemático de los sueldos. Mucha intervención del Estado, insisto, en pos de reorganizar un poco la distribución de ingresos. ¿Sí? Insisto, dependía mucho del campo, pero se buscaba la promoción industrial, una industrialización que estuvo focalizada más que nada en el consumo interno, ¿sí? No tanto no en la exportación de productos, sino en el consumo local. Por ejemplo, se desarrollaron muchos electrodomésticos, ¿sí? Artículos del hogar, se desarrolló mucho la industria textil, la industria alimenticia y demás. Hubo un crecimiento en ese sentido. No solamente la redistribución de la riqueza era una transferencia desde los más ricos hacia los más pobres, ¿sí? Para reorganizar, sino que Perón tomaba recursos obtenidos del campo, ¿sí? Recursos económicos, y los trasladaba tanto en la industria como a la política social. ¿Sí? Para eso fundó el IAPI, ¿sí? IAPI, Instituto Argentino de la Promoción del Intercambio, ¿sí? Que era un instituto precisamente, una institución formada para trasladar recursos obtenidos del campo a la industria. ¿Sí? El Estado era quien le compraba a los exportadores, le compraba las materias primas y después era el Estado el que las vendía al exterior, obteniendo así ganancias que luego aplicaba tanto a la industria como a dar crédito para la industria, por ejemplo, como a la cuestión social. ¿Sí? También se desarrolló mucho en esta etapa la construcción, con la construcción de distintos edificios, viviendas, hospitales, escuelas. En ese sentido, insisto, fue muy novedosa la economía en época de auge en relación a los gobiernos anteriores, con mucha intervención del Estado, que era algo que no estaba, digamos, la tradición del país no estaba tan habituada. Esta intervención estatal se amplió incluso a nacionalización de diferentes sectores que el gobierno consideraba necesarios o imprescindibles para el desarrollo del país. Se nacionalizó, por ejemplo, el Banco Central. El Banco Central, desde el Pacto Roca-Runciman, o sea, alrededor de 10 años atrás, un poquito más, lo habíamos visto durante la década infame, el Banco Central tenía tanto capitales argentinos como extranjeros y tenía en su junta directiva también a británicos, es decir, que británicos tomaban decisiones o tenían poder de decisión en cuanto a la política del Banco Central del país. ¿Sí? En ese caso se nacionalizó el Banco Central. También se compraron los ferrocarriles, se nacionalizaron los ferrocarriles, que fueron comprados a las empresas británicas que lo poseían. En ese caso también las empresas británicas estuvieron de acuerdo con la compra porque había que hacer algunas inversiones de las cuales estas empresas que eran dueñas de los ferrocarriles no estaban dispuestas a hacer, no estaban dispuestas a hacer estas inversiones porque la ganancia quizá no iba a ser demasiado redituable. ¿Sí? El gobierno, en este caso, compró los ferrocarriles y, bueno, los nacionalizó. También, obviamente, pasó
Se nacionalizaron gas del Estado, empresas telefónicas, se creó por aquellos años Aerolíneas Argentinas, es decir, una serie de intervención directa del Estado en sectores considerados claves para la economía. Se nota, se evidencia diferentes posturas hacia el peronismo en las distintas clases sociales. Sabemos, ya lo vimos en la clase pasada, pero además es como que uno lo sabe, es de conocimiento público, el fuerte apoyo de la clase obrera hacia el peronismo. ¿Sí? Clase obrera, gran apoyo hacia el peronismo. Obviamente por todas estas medidas y reivindicaciones y derechos laborales otorgados a los trabajadores, que eran derechos que venían reclamándose durante muchos años por parte de los gremios y los empleados de fábricas y de clase. ¿Sí? Profe, ¿te puedo hacer una Obtuvieron, consulta? sí, El primer plan quinquenal fue en esa etapa también, ¿no? De la economía. sí, exactamente. Los planes quinquenales eran planes de 5 años donde se establecía claramente qué se iba a hacer en ese plan de 5 años. ¿Sí? El primer plan quinquenal coincidió, creo que fue del 46, coincidió con la primera presidencia, y después quedó inconcluso un segundo plan quinquenal que se estaba desarrollando El peor ya salió. en la segunda presidencia. ¿Qué? Que salió mal el segundo. El primero salió muy bien y el segundo había salido mal. Sí, también obviamente tiene que ver con el contexto, pero bueno, sí, digamos que el primer plan quinquenal se cumplió muy bien, tenía que ver con el desarrollo de determinado sector industrial, tenía que ver con, insisto, era un plan como que marcaba qué se iba a hacer en 5 años a nivel industrial en el país y demás. Con la construcción de diferentes de escuelas, de rutas, de lugares, centros de salud y demás. Coincidió con la primera presidencia de Perón, fue como el plan económico, digamos, a 5 años, y el segundo plan quinquenal era el plan correspondiente a la segunda presidencia de Perón. Decía, fuerte apoyo de la clase obrera, histórico desde siempre, obviamente por todas estas demandas laborales satisfechas por el peronismo, y se produce cierto vaivén en una cuestión. Perón fomentó la organización de los gremios, muchísimos, hubo una sindicalización masiva, una afiliación masiva a los sindicatos por parte de los obreros, fomentó también la unión de los diferentes gremios de una misma rama, ¿sí? Fomentó esta lucha colectiva, pero eso no impidió, o sea, el apoyo de Perón a la clase obrera y de la clase obrera a Perón no impidió que durante sus primeros años, fueron los mejores económicamente, hubieran una gran cantidad de huelgas. ¿Sí? Los años 47, 48, 49 fueron años de muchas huelgas, no tanto apuntadas hacia el gobierno, sino hacia demandas hacia los empresarios. Pero, obviamente, siempre que hay una huelga y el Estado interviene activamente en la economía, siempre hay como un conflicto a resolver. Las huelgas no eran propias de un sector, no eran huelgas generales de la CGT, que la CGT recién le hizo el primer paro general al peronismo en los años 70, ya cuando sea el regreso de Perón. ¿Sí? Huelgas de un sector determinado, no de la CGT. Y Perón, a su vez, trató de manejar a los gremios, ¿sí? Estableció muy buena relación con algunos gremios, y con los gremios que le eran opositores, trató de debilitarlos, conformando y apoyando otro gremio, ¿sí? Otro gremio de la misma rama, digamos. Y a su vez trató siempre de tener el control, Perón trató de tener siempre el control de la CGT, ¿sí? Eso a nivel clase obrera, gremios
y demás. Si bien, decía, crecimiento de la clase obrera, crecimiento también de los gremios, Perón trata un poco de tener el control mediante la CGT. Bien, con la clase media se van dando una relación un poco cambiante con diferentes sectores de la clase media. Tuvo cierto apoyo electoral de la clase media. Si no hubiese ganado las elecciones y mucho menos por el rango con el que lo hizo en la segunda elección. Pero sí, buena parte de la clase media se había fortalecido económicamente, por ejemplo, comerciantes, porque había aumentado mucho el consumo. ¿Sí? Al mejorar los salarios de los trabajadores, obviamente aumenta el consumo. Y eso favorece a los comerciantes, por ejemplo. Sin embargo, buena parte de la clase media mostraba cierto disconformismo por diferentes cuestiones de Perón y del peronismo. Tenían que ver, por ejemplo, con cierta falta de libertad democrática, con la presencia permanente de las figuras tanto de Perón como de su esposa en la propaganda oficial, ¿sí? El adoctrinamiento muy marcado en las escuelas, que era algo que ya habíamos visto, habíamos mencionado la semana pasada. Y también parte de la clase media veía como negativo el crecimiento de la clase obrera, ¿sí? ¿Cuál era la visión de la clase media? Es que ellos habían llegado ahí por conformar ese sector social por el esfuerzo tanto propio como de sus padres, por ejemplo, mientras que la clase obrera había crecido económicamente, era el pensamiento, insisto, de buenos sectores de la sociedad, que la clase obrera había crecido por este despilfarro que hacía despilfarro, lo llamamos entre comillas, para alguno puede ser una inversión social, este despilfarro que hacía el peronismo con ellos. ¿Sí? Por estas bondades del peronismo hacia la clase obrera para conseguir votos, la clase obrera había crecido. ¿Sí? Y había un término muy despectivo, obviamente, que era tanto la clase media como la clase alta, se consideraba superior a lo que ellos denominaban unos cabecitas negras, que eran los trabajadores. ¿Sí? Trazando un paralelismo con lo actual, se puede ver, por ejemplo, cómo cierta ayuda social hoy por hoy también es mal vista. Por ejemplo, ¿cuántas veces uno escuchó la frase de hacen tal cosa por tal plan o viven por el plan social o bueno, hacen lo que sea, o no trabajan porque viven de los planes y demás? Bueno, en esa época también estaba visto este crecimiento, la clase media veía este crecimiento económico de la clase obrera como un favor que hacía el peronismo. ¿Sí? Bien, tenemos clase obrera, clase media, y la clase alta, los sectores más capitalistas. Por un lado, el campo, habíamos visto que era un claro opositor a Perón, digamos que en los primeros años, que eran buenos económicamente, soportaron un poco la intromisión peronista en sus históricos negocios, pero después directamente se dedicaron a conspirar contra el gobierno y formaron parte de, insisto, los sectores capitalistas agroexportadores, formaron parte de la oposición más férrea al peronismo durante toda la etapa. ¿Sí? Por el otro lado, los capitalistas industriales, que esto está un poco más separado. En general, los grandes empresarios capitalistas no acordaban del todo con la política de Perón porque veían un gran crecimiento obrero y de la organización obrera y de las exigencias por parte de los obreros, que por supuesto iban en contra de sus intereses. ¿Sí? Y otro sector de los capitalistas industriales, por ejemplo, los pequeños emprendimientos, lo que ahora llamamos pymes,
Sí estaban más de acuerdo con esta política peronista porque, digamos que protegía un poco la industria nacional frente a los productos importados. Por lo tanto, sí había mucho proteccionismo, digamos, por parte del gobierno peronista hacia sus negocios. ¿Sí? Más allá de cierta problemática, cierto atisbo de crisis que se vio en su primer gobierno, fundamentalmente por el descenso en el precio de los cereales. Acá afecta algo que ustedes han visto en el trabajo de la Guerra Fría, que es el Plan Marshall. El Plan Marshall, con el Plan Marshall, muchos países europeos pasaban a comprarle mercadería a Estados Unidos y por lo tanto dejaron de comprarla acá. Por lo tanto, bajó el nivel de exportaciones y eso, sumado a una baja en el precio del cereal, trajo por supuesto menos ganancias para el país. Fue generando cierto problema en un país que, insisto, dependía de los ingresos del campo. ¿Sí? La industria también tenía otro problema y es que dependía de insumos importados. Si bien se trabajaba acá, se compraban tanto máquinas como herramientas en el exterior, por lo tanto dependía de tener ingresos para poder comprar estos insumos para la industria. ¿Sí? Más allá de estas problemitas económicos que se vislumbraban, Perón ganó muy cómodamente las elecciones en 1951 para el año, para comenzar su segundo mandato en 1952. Ganó con amplia mayoría, ¿sí? Estas elecciones que fueron las primeras con el voto femenino, las primeras presidenciales, y dominó plenamente el Congreso, por lo que aumentaba, gracias a las elecciones, dominó plenamente el Congreso, por lo que aumentaba un poco su poder. Coincidió prácticamente con el inicio de su segundo mandato la muerte de Evita. Evita muere un par de meses después apenas, ya obviamente muy desmejorada de salud, muere un par de meses después del inicio del segundo mandato. Y con Evita, decíamos, la semana pasada muere también la figura que para muchos representaba mejor que nadie estas ideas del peronismo, ¿sí? Por lo menos las ideas originales y que llevó a la gran popularidad peronista. También se iba, digamos, la figura a la figura a la que más apuntaban los opositores del peronismo por distintas cuestiones que ya mencionamos en la clase pasada. Acá sí, algunos, no solamente encarnaba mejor que nadie la figura el símbolo peronista, sino que también se va a ver un gran cambio de la primera presidencia hacia la segunda presidencia, coincidiendo, insisto, con la muerte de Evita. La crisis económica en este caso se acentúa, ¿sí? Y acá es cuando, en chiste, digamos, decimos que Perón se hizo macrista por un rato, porque frente a la crisis originada otra vez por baja de exportaciones en el campo, también, los grandes terratenientes invertían cada vez menos porque como el Estado se quedaba parte de sus ganancias, no estaban motivados a aumentar su producción y eran claros conspiradores contra el peronismo. Frente a la crisis, Perón tomó medidas más típicas, más tradicionales, como el ajuste, la reducción del gasto público, la reducción de la cantidad de obras públicas, la contención de los salarios. ¿Qué contención de los salarios? Con la inflación que había entonces, llevaba obviamente a una pérdida del poder adquisitivo, algo que suele pasar acá en el país. Sí, medidas de contención. Y el peronismo, que había estimulado durante años el consumo, ahora lo que estimulaba y lo que pedía la población era el apoyo y era el ahorro, ¿sí? En esta segunda etapa, insisto. Por lo tanto, ciertos sectores
se le pusieron aún más en contra. Por ejemplo, la clase media, que veía que su condición económica empeoraba en relación a lo que era años anteriores, ¿sí? Con salarios un poco más contenidos y la inflación, obviamente, se pierde poder adquisitivo. También se ve algún pequeño cambio de Perón en cuanto a su postura con las inversiones extranjeras, ¿sí? Perón era un acérrimo defensor de los capitales nacionales y en este caso, ante la crisis se empieza a ver con otros ojos esa inversión. Por ejemplo, en cuanto al petróleo, ¿sí? Empieza a negociar con una empresa petrolera estadounidense, lo que lleva a que ciertos sectores nacionalistas, por ejemplo del ejército, noten un cambio en su postura, ¿sí? Y obviamente haga o genere un mayor disconformismo de parte de ellos hacia Perón. Tenía históricamente la oposición de los diferentes partidos políticos, eso lo tuvo desde siempre, y se sumó también, habíamos dicho los agroexportadores también, se sumó a esta oposición la oposición de la Iglesia, que fue cambiando paulatinamente la relación entre Perón y la Iglesia. Al principio, su primera elección, la Iglesia lo había apoyado, ¿sí? Pero empezaron a surgir ciertos inconvenientes entre un bando y otro, ¿sí? La Iglesia, por ejemplo, no veía con buenos ojos muchos símbolos, un tanto religiosos casi, del peronismo, casi que había una religión peronista, ¿sí? Se hablaba de Eva Perón como la jefa espiritual de la nación, por ejemplo, ¿sí? Se mencionaba el día de San Perón, es decir, había como una especie de religión peronista, y ese lugar a la Iglesia le molestaba. Lo mismo con cierta tendencia del peronismo a la ayuda social, que ese lugar siempre la Iglesia, a modo de caridad, era quien había tomado ese rol, ¿sí? La Iglesia también fue apoyando algunas críticas estudiantiles hacia el peronismo, por lo tanto iba aumentando paulatinamente el conflicto, que se terminó de explotar entre uno y otro cuando el peronismo promovió la sanción de la ley de divorcio, quitó la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas, obligatoriedad que había puesto un gobierno casi peronista, que era no peronista, pero sí el GOU, que era de Pedro Ramírez, 10 años antes. Bueno, quitó la obligatoriedad de la enseñanza religiosa. Eliminó también los subsidios a las escuelas religiosas y bueno, todas medidas. La Iglesia formó un partido propio con jóvenes y demás, todas medidas que llevaron a esta oposición de la Iglesia al peronismo. Bien, va a llevar esto al golpe de Estado del 55, que vamos a ver con más profundidad la clase que viene. ¿Listo? Bueno, Profe, sí. ahí mezclaste la primera presidencia con la segunda, ¿no? No solo la primera fue. No, un poco con la segunda también. Ahí hay cuestiones que se van repitiendo, ¿sí? Los Listo, vínculos con cada grupo social, por ejemplo, se da en las dos, ¿sí? Bien, perfecto. Profe, yo tengo una pregunta que tiene que ver Sí, con el perdón, trabajo, sí la pero crisis, ahí va, sí la crisis de la que hablamos es mucho más profunda en la segunda presidencia que en la primera. Rápido, la pregunta si es breve. sí, el tema que me tocó a mí es literalmente el retorno de Perón. Se refiere a la situación de la excarcelación de Perón en la isla Martín García y que regresa y es esa situación, digamos, o me estoy equivocando. Para hacer el video, Claro, claro. no, el regreso del exilio, de cuando está él vivió muchos años en Madrid.